Ejemplo 540 con relación a equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. El ensamble de la plataforma tiene un peso de 250 libras. Su centro de gravedad está en G1, como se muestra aquí. Si se requiere soportar una carga máxima de 400 libras colocada en el punto G2, determine el contrapeso W mínimo que debe ubicarse en B, en este contrapeso en B, para evitar una volcadura de la plataforma. Entonces el peso, debemos encontrar un valor para el peso para que la plataforma no tienda a girar, es decir, para que no se produzca un volcamiento en la plataforma. Entonces lo primero que debemos realizar es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, y ese diagrama de cuerpo libre lo he dibujado encima de este dibujo para disminuir un poco el tiempo. Entonces ese diagrama de cuerpo libre lo podemos ver aquí, donde actúan la fuerza en CY porque existe una reacción debido a esta llanta. Existe una reacción debido al peso, que sería el WP, que es el que debemos encontrar. De igual forma una reacción en D por ser una llanta, que sería en la dirección Y. Y el peso del ensamble, que nos dicen que se ubica en G1, que es de 250 libras. Y el peso en G2, que nos dicen que es de 400 libras, y lo ubicamos hacia abajo por ser un peso. Entonces, inicialmente trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre con sus dimensiones respectivas, es decir, desde el punto C al punto D hay 8 pies, desde el punto B al punto D hay 6 pies, para cuando realicemos sumatorio de momentos tenerlo en cuenta. Entonces, después de realizar el diagrama del cuerpo libre, lo que debemos de hacer es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Pero observen que si yo aplico las ecuaciones de equilibrio con relación a sumatorio de fuerzas en X y E, en este caso no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque si hago sumatorio de fuerzas en Y, porque en X no hay, todas las fuerzas son 0. Entonces en X, en Y sería, tengo el peso mínimo, que sería W, tengo la reacción en Y, la reacción en C y D, tengo las dos fuerzas que me dan debido al peso por el trabajador y por el peso de la estructura. Entonces obtendría una ecuación, pero no tendría ninguna solución. Entonces la solución directa se obtendría haciendo sumatorio de momentos con respecto a un punto. Entonces lo que debemos observar aquí es que nos piden determinar el peso mínimo que se ubica en B para evitar una volcadura de la plataforma. Es decir, que la plataforma en estos momentos podríamos decir que asumir que está a punto de volcarse, es decir, que va a girar en este sentido debido a este peso, por eso, a este peso. Entonces esta plataforma, esta llanta va a estar alzándose, entonces podríamos decir que la fuerza, la reacción en CY sería cero. Repetimos, la reacción en CY sería cero porque debo evitar la volcadura, es decir, que la plataforma en estos instantes, podríamos decirlo así, está presentando una volcadura, va a tender a volcar, entonces debo de saber el valor del peso mínimo que debo ubicar en el punto B para evitar esa volcadura. Entonces podríamos decir lo siguiente, que CY es 0 CY es 0 para evitar esa, haciendo que la estructura está tendiendo a girar, es decir, que va a girar en este sentido. Entonces podemos decir eso. Entonces aplicamos sumatorio de momentos con respecto al punto D. Recuerden que podemos hacer sumatorio de momentos con cualquier punto, es decir, el punto G2, con el punto G1, con el punto B, siempre y cuando se faciliten las distancias respectivas de la fuerza. En este caso decía hacerla con respecto a D porque no hay más fuerza, entonces me quedaría solamente la incógnita en W y ya encontraría el peso mínimo para eso. Entonces encontraría el peso mínimo. Entonces recordemos que el sentido de giro para este momento va a ser en este sentido, de antihorario positivo, y las que giran en sentido horario serían negativos. Entonces realizamos sumatoria de momentos con respecto al punto D y tenemos lo siguiente. Primero, la fuerza de 400 libras, que sería esta, tiende a girar el elemento en este sentido. Entonces por eso, como va en sentido horario,
va a ser negativo y la distancia que hay desde el punto D hasta el punto G2 va a ser de 2 pies. ¿Por qué de 2 pies? Porque esta distancia que está, esta fuerza de 40 libras la puedo trasladar por su línea de acción, y va a generar el mismo momento con respecto al punto D. Entonces esta fuerza que hay desde el punto D hasta el punto G2 va a ser de 2 pies. Ahora vamos con la fuerza de 250 libras y sería 250 libras por la distancia perpendicular desde el punto G1 hasta el punto D, que sería de 1 pies, y lo hace girar en sentido antihorario, entonces va a ser positivo. Y luego tenemos el peso mínimo W, y va a ser, ese giro va a ser ¿qué? Positivo, va a ser antihorario, entonces va a ser positivo, y la distancia que hay desde el punto B hasta el punto D va a ser de esta distancia, aquí hay 6 y luego a esto hay 1, entonces sería de 7 pies. Todo es igual a 0 por condiciones de equilibrio. Entonces ya realizando esas, despejando W, podríamos encontrar el peso mínimo. Recordemos que los pies se cancelan. Entonces, realizando esta operación, tenemos que W va a tener un valor de 78.6 libras. Este sería el peso mínimo. Que debe ubicarse en B para que evitar que se produzca la volcadura como tal total del elemento. Entonces este video es muy sencillo, muy práctico. Solamente lo que hay que hacer es aplicar sumatoria de momentos, pero teniendo en cuenta que en el punto Y se debe ser la reacción CY debe ser 0 para así proceder a encontrar el peso mínimo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Hasta la próxima.